Muy buenas tardes. Estamos comenzando con este masterclass organizado por hotelrevenue.com. Ya están entrando los participantes. Bien, le damos la bienvenida nuevamente. Un gusto estar presente acá en este masterclass organizado por hotelrevenue.com. Agradecemos también a nuestros patrocinadores, Hoteleros de Chile, Hoteles de Quito Metropolitano, y estamos justamente iniciando lo que corresponde al masterclass que forma parte de el ciclo de webinars que hemos venido realizando ya desde hace algún tiempo. Específicamente para este webinar o masterclass, vamos a estar junto con Raúl Marful hablando específicamente sobre la estructuración de productos tarifarios para el retorno. Vamos a detallar mucho más lo que empezamos a observar durante nuestro último webinar, donde tuvimos importantes presentadores, y solo recordarles algunos puntos técnicos sobre el uso de la plataforma en la que estamos. En caso de que tengan algún inconveniente de conexión, deben apretar el botón de reconectar y les va a cargar nuevamente el webinar. También está abierto nuestro chat. Vamos a estar respondiendo a cada una de sus preguntas al final de este masterclass. Bien, por mi parte, bueno, me presento. Patricio Cerda, quien les está hablando, jefe de Revenue Management de hotelrevenue.com. Y también ya está conectado, ahí está apareciendo Raúl Marful, quien es el director ejecutivo de hotelrevenue.com. Buenas tardes, Raúl, ¿qué tal? Estás silenciado. Bien, Ahí sí. buenas tardes a todos. Bienvenidos a este masterclass. Estamos súper contentos de que estén acá. Tenemos una muy buena participación. Este es un evento que seguramente es más restringido porque va a ser mucho más específico y está dentro de este ciclo que tenemos. Quiero volver a agradecer a los patrocinadores que tenemos, Hoteleros de Chile, Hoteles de Quito Metropolitano y realmente un montón de gente y personas que nos apoya en todas estas producciones, nos ha aportado y así que muchísimas gracias eh, a todos, realmente al equipo entero de hotelrevenue.com y todos los comentarios y felicitaciones que nos hacen llegar realmente nos ayudan a que esto sea mejor y nuestro interés, por supuesto, es que nos conozcan y poder ayudarlos y apoyarlos y que sean contenidos provechosos que ustedes puedan hacer y apoyarlos en este momento que es tan difícil para todos. Entonces, Patricio, si te parece bien, iniciamos. Sí, vamos a Bueno, una iniciar. cosa que déjame decir un poco, Patricio, tenemos planificado una presentación de una hora, tenemos tiempo para preguntas, así que vayan haciendo las preguntas en el lugar del chat, tal como decía también Patricio, si a veces su conexión no es muy buena o si se les llega a caer, simplemente refresquen la página o vuelvan a cargar el mismo link y van a volver a entrar. Eh, así que por favor todas las preguntas, también todas las preguntas, nosotros estamos disponibles para responder todo, así que
felices de poder conversar con todos ustedes. Bueno, quería iniciar esta parte, voy a iniciar yo, Patricio, si te parece bien. Un poco poniendo en contexto lo que estamos haciendo, estamos llevando adelante todo este ciclo de webinars COVID-19 que le hemos llamado Estrategias y Tácticas para un Retorno Exitoso. Nosotros como empresa, cuando partió toda esta catástrofe que es el COVID-19, realmente nos pusimos rápidamente a trabajar y a organizarnos. Trabajamos muy fuerte con nuestros clientes y después y hemos podido avanzar mucho con todos ellos y hemos querido todo este conocimiento, todo esto que hemos estado haciendo, ponerlo a disposición de todos, ¿no? Y entonces hemos planificado este ciclo de 3 webinars y 2 masterclass. Ya hicimos el primer webinar el 24 de junio, vamos a repasar ahora un poco de qué se trata las conclusiones, pero ahí justamente fue un webinar donde conversamos qué cosas podemos esperar y cómo plantearse desde el punto de vista de Revenue Management. Especialmente que hay tanta gente hablando y diciendo tantas cosas y hay que tener mucha claridad respecto a qué es lo que podemos hacer como hotel. Todos quisiéramos que esto fuera fácil, que fuera más sencillo, pero realmente es muy complejo, entonces, por lo tanto, tenemos que estar bien conscientes. Y luego eso nos dividimos en 2 webinars. Uno ya lo hicimos el 29 de julio, que hablamos sobre estructuración y el liderazgo de Revenue Management. Y después el último dentro de este ciclo, cerrando este ciclo, no va a ser nuestro último webinar, así que quédense tranquilos. Vamos a hablar sobre, mientras en ese segundo hablamos sobre estructuración y liderazgo, es decir, prepararnos, qué tenemos que hacer para prepararnos cuando empiece el retorno. Ya el 19 de agosto, ya enviamos la invitación, es la próxima semana, es el miércoles de la próxima semana. Esto va a estar muy interesante ese webinar. Ya vamos a hablar sobre exactamente cuáles son los puntos a tener en cuenta una vez que ya empiece el retorno. Es decir, ya está empezando a entrar demanda, cómo gestionamos esa demanda. Y estos 2 webinars que son más prácticos, si bien son de conceptos, los hemos querido apoyar con estas 2 masterclass. Que una es esta, la estructuración de productos tarifarios, y esta no tenemos invitado, solo nosotros nos vamos a meter en lo específico, en los conceptos de qué tipo de estructura podemos preparar o qué cosas tenemos que estar atentos para cuando ya venga el retorno. Luego vamos a tener otro masterclass que va a cerrar este ciclo, donde íbamos a entrar en lo específico de análisis y el uso de herramientas analíticas para hacer esa gestión de la demanda. Así que los invitamos a todos para que asistan. Por supuesto, inscríbanse en esto, ya está en LinkedIn, también hemos enviado mails, a veces los mails no siempre entran en la bandeja principal, los enviamos con un sistema que se llama MailChimp, así que estén atentos, pero si no, vayan a LinkedIn. También eso mismo los invito a seguir a nuestra empresa, a hotelrevenue.com, en LinkedIn. Ustedes nos siguen y así les van a estar llegando todas las notificaciones de las actividades que vamos haciendo. Los invito a comentar, a hacer sus comentarios o preguntas ahí mismo, ya sea abiertamente o directamente contactarnos a través de nuestro sitio web o por nuestros mails que van a estar hacia el final. Así es, Raúl, y también le vamos a dejar el enlace para que se puedan inscribir a ese webinar que tenemos la próxima semana. Se los vamos a dejar en el chat para que se puedan inscribir. Excelente. Bueno, ¿qué vamos a hablar sobre este masterclass? Por supuesto, lo que queremos hablar es cómo hacer una estructura, cómo preparar nuestra estructura de tarifas para este retorno que es tan incierto.
lamentablemente, todo lo que es estructuración de tarifas, segmentos, son temas realmente muy densos, largos, avanzados, realmente que nunca se deja aprender. Entonces, no es posible en una presentación de una hora, tendría que ser muchos días y de hecho poder realmente entregar cosas que sean completamente concretas. O sea, yo simplemente voy y lo aplico directo a mi hotel. Entre otras cosas porque es muy complejo y segundo porque la particularidad de cada hotel es única y eso es bien importante también tenerla en cuenta. En cada uno de nuestros trabajos hacemos un trabajo que es único para cada cliente. Si bien con la mayoría trabajamos o con todos trabajamos de una manera que es muy estructurada, cada uno siempre va teniendo su propia estrategia, táctica y maneras de trabajar y maneras de enfrentarse a su demanda, a los otros hoteles que también disputan esa demanda. No quise decir compiten, ¿no? Entonces, pero sí vamos a dar claves que sean bien, bien concretas. Y justamente, ya que tenemos una súper buena asistencia, realmente bien increíble todo el apoyo que estamos teniendo, así que gracias. Como tenemos una asistencia que es muy diversa, vamos a partir desde los conceptos básicos y desde el propio inicio para que después cuando vayamos avanzando estemos todos dentro de la misma página. Tenemos gente ahí, estamos viendo que tenemos gente que son revenue managers, otros que son e-commerce, también gerentes generales, gerentes de ventas y comerciales, y para todo ello les va a servir. Y partamos desde los conceptos propiamente tal. Bueno, partamos con esto, quizás, Patricio. Hablemos un poco sobre hotelrevenue.com. Para los que no nos conocen, nosotros somos una empresa que partimos el año 2016, a fines del 2016, y lo que hacemos es entregamos revenue management de verdad en todo tipo de situaciones, para todo tipo de hoteles, grandes, pequeños, hostales, resorts, de ciudad, de turismo, de resorts todo incluido, o también turismo de expediciones, de todo tipo. Realmente hemos tenido, desde el 2008 que estamos haciendo esto en Latinoamérica, somos sin duda los líderes, los que más sabemos sobre esto. Tenemos una experiencia ya en más de 300 hoteles, y en hotelrevenue.com estamos especializados en entregar esto en todos los niveles, ya sea en un nivel que ustedes no hacen revenue management y quieren empezar, o incluso los que están más avanzados y quieren todavía mejorar un poco más, o todavía quieren mayores y mejores tecnologías. Tenemos no solamente esos conocimientos, muchos que hacen revenue management han aprendido de nosotros, sino además tenemos sistemas de todo tipo de sistemas. Nuestro propio sistema de Daily Revenue, que es para hacer pronóstico y tomar decisiones, pero también channel managers, motores de reserva, rate shoppers. Tenemos además alianzas con los principales proveedores, y todas nuestras entregas son de alto nivel. Patricio, iniciemos. Vamos entonces, sí, justamente específicamente a lo que nos convoca con el Masterclass. Y... Ay, perdón. Y bueno, algunos aprovechando acá de que están haciendo algunas preguntas referidas a lo que tuvimos durante los últimos webinars. Hemos enviado también y hemos subido a nuestras distintas redes los temas destacados de cada uno de estos webinars. Tuvimos invitados como Patricia Bo de STR, quien también va a estar la próxima semana, por lo tanto los dejamos también invitados para eso. Y también algunos expositores de Ideas como Patricia Diana y Digna Collar, donde llegamos a conclusiones ahí bien interesantes. Específicamente hemos conversado sobre, primero, analizando la situación actual y basado también en los datos que tenemos y que nos aportó Patricia Bo,
pudimos observar de cómo se está llevando a cabo o cómo está evolucionando la demanda en distintos mercados, como para llegar a tener alguna perspectiva de lo que pueda llegar a suceder en Latinoamérica. Y justamente aprendiendo experiencias y planteando diversos escenarios es lo que nos encontramos durante el último webinar, donde principalmente observamos o mencionamos y llegamos a la conclusión de que la estructuración principalmente debe ser completa. Y eso es lo que vamos a detallar el día de hoy. Y debe sobre todo permitir enfrentar todos los escenarios posibles. Tener la capacidad de generar múltiples tarifas, como menciona ahí ese highlights de la derecha, y que vamos a estar repasando durante el día de hoy. No obstante, aquí también es importante, y como lo mencionábamos durante los objetivos de este webinar, de iniciar con conceptos base. Esto lo vamos a pasar más bien rápido para luego poder concentrarnos en lo que respecta a la estructuración de tarifas, que es lo que vamos a ver al final. Bueno, a ver, mucho se habla sobre Revenue Management. De hecho, Revenue Management es una palabra que vende mucho entre hoteleros y siempre suscita un gran interés. Y hay muchos que hablan sobre revenue y ¿qué es el revenue management? ¿No? Muchas de estas cosas se dicen, tiene que ver con los precios que ponemos en internet o las ventas online. A veces se mezcla con conceptos como marketing digital, redes sociales, Google Analytics o de sistemas, tal como está puesto ahí, ¿no? Y hay algunos mitos también como que bajar precios es lo que hay que hacer o si usamos revenue management tenemos que usar tarifas dinámicas, se trata de qué precio ponemos y por lo tanto mover los precios de las tarifas. Y eso no sé, hay clientes que quizás no están dispuestos a eso. Entonces, yo siempre la invitación que hacemos es a olvidarse un poco y partir desde la definición más inicial, que es esta misma. Revenue Management, como seguramente todos han escuchado en la definición, es vender el producto correcto al cliente correcto en el momento correcto al cliente correcto. A ver si encuentro... no, voy a seguir. Quería ver si podía... Y a través a través del canal correcto. No estaba encontrando el lugar para hacer puntear los diferentes cosas. Bueno, esto es bien importante. Finalmente el Revenue Management, cuando uno lo dice en esta definición, parece muy simple y lo malo es que esa definición lo dice todo, pero al mismo tiempo es como que no dijera nada. Es como una declaración de objetivos, de un ideal. Llevándolo a lo concreto, hay que reconocer que el Revenue Management y en la gestión hotelera tenemos todas estas variables. Tenemos diferentes productos, no solamente diferentes tipos de habitaciones o productos tangibles como puede ser los alimentos y bebidas que pueden o no estar incluidos en una tarifa o se pueden comprar separados, sino que también cada uno de esos productos puede ser vendido de una diferente manera. Eso es lo que vamos a hablar justamente en este masterclass. Pero también tenemos diferentes tipos de clientes, no son iguales, son muy diferentes y tienen diferentes necesidades. El momento correcto se refiere a la variable tiempo de esta definición que se aplica en Revenue Management, que tiene como tres componentes, ¿no? Uno es cuándo van a venir, para qué fecha va a venir un cliente, para qué fecha quiere reservar. La segunda es cuánto se va a quedar, cuál es la longitud de estadía. Y la tercera es cuándo va a comprar, es decir, con cuánta anticipación va a hacer esa compra. Todo eso está resumido en ese punto de momento, ¿no? Esos son los tiempos. Y hay que reconocer que hay diferentes tiempos y momentos y no todos son iguales. El precio, desde luego, eso es fácil de entender. Pueden comprar más caro o más barato. Puede haber que alguien quiera pagar más, pero y pueda pagar más y otros no pueden pagar más. Y por lo tanto, la variable precio es fundamental y finalmente es la que va a representar los ingresos, ¿no? Y por supuesto tiene que tener relación con todo lo demás.
Y el canal es fundamental también en Revenue Management porque todos los tipos de canales tenemos. Esto no es solamente Internet, sino que los canales de venta directa, de reserva directa, la fuerza de ventas, las negociaciones que pueden haber en grupos o eventos. Y esos canales tienen un diferente comportamiento, llegan de diferente manera a los diferentes clientes y también tienen un diferente costo. Y por eso también hay que considerarlo. Entonces, en Revenue Management, lo que buscamos es encontrar cuáles son las combinaciones que producen el óptimo. Cuáles son todas esas combinaciones que sí nos convienen y por lo tanto nos van a dar los ingresos máximos y cuáles de esas no nos conviene, ¿no? Puede ser de que en un momento tengamos muy poca demanda, muchas habitaciones disponibles y un cliente, y en ese caso casi todos los clientes seguramente son para nosotros. Incluso algunos que podrían no tener un alto presupuesto y a nosotros igual nos podría servir venderle. Eso va a depender de cada hotel. Pero en otro momento, si nos quedan pocas habitaciones, la demanda está muy fuerte, sabemos que hay un evento, también tenemos que poder entender eso, porque si usamos una de esas habitaciones, uno de esos productos, en un producto no tan valioso o en un cliente no tan valioso, y en ese momento en particular, puede destruir valor finalmente y no ser óptimo. Entonces, eso es lo que hacemos en Revenue Management. Vamos a avanzar sobre eso a continuación. Y la idea es poder hacer esto. Revenue.com tenemos esta lámina, siempre la mostramos, así que es bien importante y justamente es porque tanta gente habla sobre revenue. Dijimos, bueno, ¿qué es Revenue Management? ¿Qué es verdaderamente Revenue Management? Y para nosotros hay 4 condiciones que se tienen que dar y luego de eso ya podemos decir que es Revenue Management. Lo primero es que de una manera sistemática se toman decisiones de tarifa, ¿no es cierto? Tarifas, precios, qué tarifas van a estar disponibles. Y esas decisiones no es solo la venta en Internet, sino que hay que considerar todo el negocio. Una venta en Internet va a usar una habitación que la podría haber vendido en otro lado, o una venta que esta también puede usar esa habitación, la podría haber vendido por cualquiera de los canales, a cualquiera de los clientes. Entonces hay que siempre considerar el mayor valor conjunto. Esto no es algo que sucede solo en Internet. Si lo hacemos solo en Internet, corremos el riesgo de canibalizar, destruir valor. Y eso es un riesgo no menor. Segundo, las decisiones se hacen basadas en la evidencia de los datos. Bien importante. No es que alguien me dijo, no es que yo creo, datos, estudios y sobre todo estudios de la realidad de mi propio hotel. ¿Ya? No es que alguien publicó una cosa que dice que mi ciudad, sí, eso es un dato importante, pero que necesitamos contrastarlo con todos los demás. Tercero, tiene que ser un proceso de revenue management estructurado. En este webinar vamos a hablar, en este masterclass vamos a hablar sobre estructura de tarifa. Y por último, súper importante, se usan las decisiones, las reservas que están en el futuro, no que ya tomamos. No las que tomamos para una noche en el futuro, sino las reservas que todavía no llegan. Y para eso se necesita pronósticos de la demanda y pronósticos de la demanda de nuestro hotel. Desde ahí para adelante ya estamos hablando sobre revenue management. Se puede hacer mejor y peor, se puede tener una estructura mejor o peor. Como vamos a ver, pueden haber pronósticos mejores o peores y desde luego decisiones mejores o peores. Pero si no hacemos eso, ya eso no es revenue management, es otra cosa. Esto en la práctica básicamente viene siendo y la definición del verdadero revenue management que bien nos ha comentado Raúl, viene siendo cuál es la venta finalmente que queremos ir a buscar y también cuáles reservas son las que voy a aceptar en determinado momento. Y eso se hace todos los días para todas las noches en cada uno de los hoteles, que funciona más bien como lo tenemos acá, mediante el ciclo del revenue management, es decir, donde
recolectamos cierta información que nos va a servir para luego analizarla y generar pronósticos de demanda que nos permitirá poder llegar a tomar esas decisiones que mencionaba Raúl en 3 ámbitos distintos, como lo es tarifas y precios, que vamos a conversar, de estructuras de tarifas, en gestión del inventario y canales de comercialización, teniendo definido también, por supuesto, de manera bien correcta lo que se identificarlas con un pronóstico de demanda y las tácticas de revenue management que vayan a estar bien, bien definidas. Bueno, y ese ciclo de revenue management es importante. Esto no funciona, no es algo que simplemente hay una persona que es el revenue manager que hace esto todos los días, realmente es el hotel que está haciendo todo eso. Entonces eso no funciona sobre la nada, sino que tiene que funcionar sobre la estructura de gestión del hotel, ¿ya? Entonces para eso 2 cosas importantes. Una es la estructura de revenue management, que significa estructurar el proceso de revenue management. Todo tiene que estar pensado y dispuesto para que funcione fácil, para que si ponemos una tarifa disponible u otra, o si subimos o bajamos un precio, todos tienen que saber qué es lo que hay que hacer, y eso además tiene que funcionar sobre esa capa que es la base fundamental, que es la estrategia del hotel, la estrategia tanto de negocios como la estrategia de comercial o de marketing o de mercadeo y ventas. Y sobre esa, digamos, teniendo en consideración esa, qué es nuestro hotel, qué queremos hacer con él, cuáles son nuestros clientes, sobre ese ámbito funciona el revenue management. El revenue management en sí no es una estrategia, sino que son capacidades tácticas, la capacidad de poner en acción diversas tácticas que van sirviendo para los diversos momentos. Le llamamos estrategias de revenue management a veces, pero sin duda siempre están circunscritas a lo que es la estrategia de negocio, estrategia comercial. Al tener mejores estrategias, capacidades tácticas, capacidades de revenue management, típicamente vamos a poder también implementar estrategias más sofisticadas. Bueno. Lo que aquí nos lleva esas son como las bases generales del revenue management. Y entonces, entremos ya al tema. Patricio. Sí, justamente habiendo hecho una revisión por lo que consiste en las bases de Revenue Management, vamos específicamente a segmentación y estructuras de tarifas, que es lo que nos convoca para este masterclass. Principalmente en Revenue Management vamos a contar con 2 áreas que son fundamentales y son las que detallamos en esta ilustración, donde tenemos segmentación y estructuras de tarifas en un nivel, o por una parte, y luego pronósticos analíticos y optimización de los inventarios. Temas, los que acabo de mencionar, que vamos a abordar durante nuestro próximo webinar. Y vamos a avanzar justamente con segmentación y estructuras de tarifas. Bien. Como decía Patricio, el Revenue Management tiene estas 2 grandes áreas. Una que es segmentación y estructuración de tarifas. Esa área es fundamental realmente, que es la que vamos a hablar ahora, ¿ya? Todo lo que es pronósticos, analíticos, eso se habla mucho, ¿no? A los que les gusta seguir temas en Internet se habla mucho de eso, y eso es, por supuesto, súper importante. Como dice Patricio, es la materia de nuestro próximo webinar y luego de la siguiente masterclass. Y esa se habla mucho porque ahí típicamente hay mucha tecnología involucrada, ¿no? Entonces ahí es donde están los sistemas de revenue management, ese tipo de cosas funcionan en ese ámbito. Pero no hay que menospreciar, de hecho, al contrario, todo lo que es segmentación y estructura de tarifa.
realmente ahí es donde se empieza a generar el valor. Y en los estudios que se ha hecho del revenue management en general, no solamente en hoteles, sino que también en líneas aéreas y en una multiplicidad de industrias que usan revenue management, siempre el primer y mayor aumento de ingresos se produce al producir una buena estructuración de tarifas, ¿ya? Lo que se llama el pricing, muchas veces se le dice. Y ahora vamos a hablar de qué significa eso, porque eso tiene una complejidad. Relacionándolo con lo que habíamos visto en el anterior webinar y en los dos anteriores webinars, es importante de hacia dónde vamos, ¿no? Ahora no solamente queremos hablar sobre estructuración de tarifa, sino queremos hablar sobre la estructuración de tarifa, la estructuración que tenemos que hacer lo que tenemos que considerar, perdón, en la estructuración para este momento. Y aquí lo importante, o digamos que el concepto es que tenemos una incertidumbre muy grande. Y tal como vimos en esas conclusiones, lo más seguro es que cuando venga el retorno de la demanda, va a haber mucha volatilidad, vamos a estar cambiando entre escenarios y ojalá, ¿no?, venga ese retorno luego, pero cuando venga, como estamos viendo, es algo complejo desde el punto de vista de la salud y del manejo de las políticas de salud pública que hace cada país. Y eso, por supuesto, condiciona completamente la demanda y también la oferta, lo que podemos hacer. Entonces, dado eso, nosotros tenemos que tener considerado de que no podemos tener una estructura, tampoco podemos llegar y pensar solamente en que va a haber solo un escenario. ¿Ah? Viene alguna persona que sabe mucho y nos dice lo que va a suceder es esto. Realmente eso tiene baja probabilidad, digamos, que alguien le apunte muy certeramente a qué es lo que va a pasar, porque lo más seguro es que van a pasar muchas cosas y eso se va a estar moviendo, como lo hemos visto. Y hay veces en que esto se ve mejor o peor. Ya vimos en Europa, se abrió y luego están habiendo nuevos brotes y entonces se está tratando de controlar eso. No se ha vuelto a confinamiento extremo. Pero entonces, siguiendo esa idea, esto es como si nosotros tuviéramos que ir esta es una lámina que presentó Patricio en el webinar anterior. Si tuviéramos que ir a correr una carrera de Fórmula 1 y no sabemos ni cómo va a ser la pista, ni cómo va a estar el clima, ni quiénes y cómo van a ser los competidores, ni cuáles van a ser sus autos, ¿qué podemos hacer? Tenemos que estar preparados para todos los escenarios. Tenemos que llevar de todo tipo de neumáticos o de ruedas, tenemos que llevar de todo tipo de los alerones, ¿no? Tenemos que llevar de todo tipo, de si va a ser frío, si va a ser calor. Y un poco el desafío, el concepto que va a esto es que si vamos a estructurarnos ahora, tenemos que tener en cuenta de que cualquier cosa puede pasar y esa estructura tiene que dar cuenta de cualquiera de esos escenarios. Patricio. Y justamente lo que buscamos al diseñar esa estructura de tarifas principalmente es considerar lo que estamos viendo a continuación. Tener presente de la existencia de diversos segmentos y darles también diferentes tarifas a cada uno de ellos. Debemos ser capaces de identificar en lo que vemos acá, de que si bien tangiblemente, por ejemplo, tener una tarifa con spa versus una que no incluye el spa o con desayuno, sin desayuno, son cosas tangibles y que claramente existe una barrera bien clara que en ese caso está determinado por las inclusiones que tiene un determinado producto tarifario. Pero no queda solamente ahí y es que debemos poder considerar que dentro de esta segmentación va a existir van a existir algunos clientes que presentan comportamiento diferente, comportamiento de compra, comportamiento de uso, que los hace variar de unos a otros, incluido con un producto que tangiblemente
vaya a ser el mismo. Y esto lo representamos también con lo que sucede en un banco. Finalmente existen distintas filas, pero cada uno de los clientes que ingresan al banco tienen tienen su propia o eligen de acuerdo a sus características, si es que son clientes o no, si es que son empresas o no. Y lo que presentamos en Revenue Management, lo que realizamos es no hablar tanto de tarifa, aunque acá claramente dice tarifa, sino que poder tener un concepto basado en producto tarifario. Y que se ve, como lo tenemos en un banco, también lo tenemos acá en imágenes que son más cercanas a los asistentes que están en este masterclass. Muchos tienen booking.com o han comprado algún pasaje, algún tiquete de avión a través de LATAM o alguna otra aerolínea. Y es acá donde se nota la gran diferencia entre las distintas tarifas que pueden llegar a existir y el precio que va a venir siendo el valor monetario que va a ser asignado a ese producto tarifario específico, en un momento específico. Patricio, sí, justamente déjame ahí agregarte un poco. Finalmente el concepto central que estamos aquí tratando de explicar rápidamente es que existen diferentes tipos de clientes y para ellos podemos fabricar diferentes tipos de tarifas. Y tal como tú decías en el banco, ¿no? O cuando alguien ve en la izquierda va a comprar un pasaje de avión o a la derecha va a comprar un hotel, los clientes dependiendo de quiénes son y qué es lo que buscan, van a elegir qué es lo que necesitan. De hecho, cuando vemos en esa misma, en la típica venta de Booking.com, ahí vemos diferentes alternativas, lo que incluye, lo que no incluye, el tipo de habitación, desde luego, o las condiciones. Y el mismo cliente va a ir eligiendo. Eso ya es parte de una segmentación. Hay barreras de segmentación, pero incluso hay algunas que son antes de eso mismo. Ya el cliente o el posible cliente, cuando eligió una fecha de llegada y de salida, ya está también tomando una opción sobre cuáles son las posibles tarifas que va a tener válida. Si es que va a booking.com o a nuestro propio sitio web o nos llama por teléfono o es una empresa y accede mediante un acuerdo, un convenio corporativo, también hay ahí unas diferentes tarifas a los que puede acceder. Patricio, te voy a pedir que vayas avanzando tú las láminas porque a mí no me parece que no me está funcionando bien eso y no sé si estoy siguiendo Sí, exactamente lo que estamos. sí. Y esto también me llevado a acá una ilustración que estamos viendo a continuación sobre alguien que va a pescar. Justamente lo que realizamos es, al momento de definir tarifas para cada uno de esos segmentos y niveles de precio, debemos poder ajustarlos a cada uno de los segmentos. Entonces hay distintos tipos de carnadas, que es justamente lo que tenemos en este ejemplo que vemos acá. Claro, podemos tener, ¿no es cierto? Vamos, si fuéramos, si nuestro hotel fuera un pescador, tenemos diferentes tipos de peces, ¿no? Y entonces, en vez de tirar solo una carnada para que pesque o para que todos los peces vengan a este tipo de carnada, podemos elegir a los diferentes tipos de peces y tirar muchas cañas con diferentes carnadas dependiendo de quién necesita ese pez, ¿no? Y esto es exactamente eso lo que busca capturar una estrategia, una estructura de tarifa, poder darle un producto específico a cada cliente. Y poder capturar todo el valor creado también que existe en cada uno de esos clientes, poder identificarlos. De hecho, un buen ejercicio es poder empezar a detallar cada uno de los clientes que ustedes están teniendo en sus hoteles, que tienen en sus respectivos hoteles. Y no hay mejor persona que pueda responder cuáles son esos clientes que ustedes mismos.
Y entonces para eso lo primero es, antes o digamos en el proceso de diseñar una estructura tarifaria, tenemos que segmentar. Segmentar en la práctica es un ejercicio conceptual. Significa entender bien o cómo queremos entender a los clientes. Requiere entender a los clientes y sus necesidades. De esa manera vamos a poder crear estrategias específicas de revenue management para cada uno de ellos a través tanto de estrategias de estructuras de tarifa y productos tarifarios, como también cuáles son los niveles de precios que se le van a entregar y también cuáles van a ser las tácticas de disponibilidad de esas diferentes tarifas. Y eso nos va a permitir capturar todo ese valor creado. Una cosa que en Revenue Management justamente buscamos y de dónde se logra crear mucho valor es cuando, pongamos este ejemplo, si es que, y esto todos lo entienden, ¿no? Porque realmente tenemos gente muy avanzada pero que entiende esto, pero no está de más nombrarlo. Si nosotros diéramos un precio, digamos 100, y tenemos 2 clientes, y hay un cliente que su presupuesto, su sensibilidad, su disposición a pagar o su sensibilidad al precio es menor y habría estado dispuesto a pagar 120, nosotros habríamos perdido la posibilidad de ganar 20. En cambio, si tenemos otro cliente que solamente tenía un presupuesto para 80 y no tenía más, si nosotros le decimos 100, vamos a perder entera esa venta. No perdemos solo 20, perdemos 80 enteros. Entonces, por lo tanto, el Revenue Management se trata de, en el ideal, al que tiene 120, que pague 120, y al que tiene 80, que pague 80. Y de esa manera termino ganando 200 y consigo esas 2 habitaciones. Esto desde que se diseñó el Revenue Management en los años 80, el CEO de American Airlines decía, yo quiero tener una tarifa por cada asiento que tenga en el avión. Y eso se puede llegar a hacer así de sofisticado o tener ese objetivo en los hoteles, sí. Y eso es que va a ser especialmente importante en este periodo. Patricio. Finalmente lo que buscamos es poder agrupar tipos de clientes según sus características principalmente un poco más evidentes, como este ejemplo que tenemos acá, según el tipo de negocio, tener grupos individuales y empezar a dividirlos en subgrupos, separando siempre a clientes según sus distintas necesidades, sus motivaciones, intereses, y continuar dividiendo hasta encontrar o al encontrar alguna diferencia en cada uno de esos comportamientos. Claro. Bueno, yo lamentablemente no sé por qué no estoy viendo esta lámina, entonces justamente eso es cómo segmentar, esa es la pregunta. Y lo primero que hay que decir es que la segmentación no es trivial. Cada hotel podría tener su propia segmentación. Típicamente las grandes cadenas tienen una estructura de segmento y segmentación predefinidas que se aplican en todos los lugares y como son típicamente muy densas, como muchas cosas se van a aplicar, siempre va a haber segmentos para diferentes, para cada hotel va a tener sus propios segmentos correctos. Entonces no hay una manera, pero una manera de iniciar es justamente partir por las diferencias más evidentes, como sea individuales, grupos, corporativos, tour and travel, particulares, internos, y luego al ir analizando esos segmentos, cada vez que vamos encontrando diferentes tipos de clientes, como por ejemplo los que van a venir por estadía corta, los que van a venir por estadía larga, los que van a venir por negocio, por ocio, por visita, cada eso nos va generando un segmento que vale la pena analizar y entender. Y un poco esta lámina refleja algo a eso, ¿no? Cuando tenemos un segmento, tenemos que entenderlo bien y en este esquema son básicamente las principales cosas que hay que tener en cuenta para cada tipo de segmento. Podemos llegar a una microsegmentación, ¿ya? No hay que confundir segmento ni con canal de venta, ni con tarifa, ni tampoco necesariamente con el código de segmento que puede llegar a tener en nuestro PMS una reserva a un cliente. ¿Ya? Segmento es un concepto que permite agrupar muchas cosas. Entonces, lo primero a analizar es todo cuál es el comportamiento de compra
cuándo compra, a través de qué canales, quién va a tomar la decisión, en qué está basada su decisión, cuál es la sensibilidad al precio de ese tipo de cliente. ¿Tiene una necesidad de ir o no? ¿Tiene más presupuesto o menos presupuesto? Eso es bien importante, ¿eh? Muchas veces me ha tocado conversar y la gente dice, bueno, es que este no tiene tanto presupuesto o tiene más presupuesto. Realmente ahí la clave es entender bien no solamente el presupuesto, sino que cuál es la necesidad que tiene realmente de ir y de tener que hacer ese viaje, y también cuáles son las alternativas. Se puede quedar en nuestro hotel como también en otro hotel, entonces por lo tanto siempre va a estar limitado por eso, y en hotelería, la hotelería es un mercado muy complejo, es un mercado donde realmente es difícil, es muy fácil que se den guerras de precios, porque es muy competitivo y sabemos que los clientes, el precio es importante, pero no es ni lo único ni lo más importante normalmente. Pero igual tiene un límite, es decir, nuestro producto tendría que ser muy único como para poder tener una diferencia de precio muy grande comparado con los demás. Ahora, eso es lo interesante, que eso se puede medir. Eso vamos a hablar en el siguiente webinar. Pero es importante poder, a través de datos, entender el comportamiento de compra, también el comportamiento de uso, qué días o noches de la semana viene, por cuáles longitudes de estadía vienen cada uno de los segmentos, qué productos van a usar, qué tipo de habitaciones, con cuáles adicionales, con o sin desayuno, con cada una de las cosas tangibles que puede tener, qué servicios va a querer adicionales o incluidos va a querer este tipo de segmento. ¿Por qué? Porque si entendemos bien eso, vamos a poder fabricar una tarifa específica para ese cliente. Y esa tarifa es donde finalmente queda establecido ahí en la derecha lo que terminamos llamando propuesta de valor, que significa cuáles productos, cuáles tarifas, canales y promociones vamos a poder aplicar. Esa tarifa o ese cliente accede a esa tarifa no solamente porque tiene lo que él necesita, sino porque otras tarifas de menor valor no es posible acceder a ellas. Que no sé si avanzó la lámina, Patricio. Sí. Ya. Sabes que no la estoy viendo. Yo, al parecer, mi conexión no está siendo muy buena, entonces estoy un poco más atrás. Si puedes avanzar tú sobre esa lámina. Ah, perfecto. Ya, ahora la estoy viendo. Entonces, tenemos que crear una estructura de tarifas que sea completa, tiene que dar para todo tipo de negocios, para todo tipo de clientes, ¿no? Quise simbolizarlo o esquematizarlo de esta manera. Entonces, es bien importante de que realmente no existe una manera de establecer una estructura de tarifa. Y a ver si me puedes retroceder solamente a partir desde donde partimos. Pero lo importante es que el área de Revenue Management tiene que ser la dueña de las tarifas. Revenue Management tiene que tener el control de las tarifas porque no se nos pueden duplicar ni tampoco estar disponibles, y además tiene que tener una coherencia entre sí. Una manera de entenderlo es a través de este esquema. Este esquema es solo un esquema. No es el que tienen que usar en su hotel, porque cada hotel va a tener su propia estructura. Aquí estamos pensando en generar un hotel de ciudad, que es la mayoría de la gente que está viniendo a estas sesiones, pero también, y son diferentes para los otros tipos de hoteles, pero sigue una lógica parecida. Típicamente tenemos que pensar en las tarifas al público. Estamos acabando el tiempo. Entonces, las tarifas al público, la más típica es la tarifa flexible. Flexibilidad. Y ahí tenemos que tener una densidad de precios, de los niveles altos a los niveles bajos. Y luego de eso, típicamente también tenemos que pensar en todo lo que es tarifas
corporativas y también de turismo, que van a tener que tener alguna relación con esas tarifas al público. Queremos que sean convenios que sean preferentes para ellos, pero también hay que considerar de por qué le damos esos precios que típicamente son un poco menores que los de público, porque ellos tienen mayor capacidad de negociación. A nosotros nos interesa tener ese cliente y a otros hoteles también. Entonces, dado eso, producimos esos convenios y los de turismo. Típicamente estas tarifas son bastante flexibles, permiten en lo normal reservar y cancelar sin mayores restricciones. Pero luego, si hablamos también del resto de las tarifas, tenemos que hacer una de más, al parecer, considerar todas las tarifas que también pueden ser públicas o no, pero que incluyen restricciones. Y esas restricciones son lo que se nos une con lo que estábamos diciendo recién. Son condiciones, son barreras de segmentación. ¿Ya? El concepto clave aquí son las barreras de segmentación y eso es lo que nos vamos a poner a hablar ahora, en lo poco que nos queda. Esas barreras de segmentación pueden ser tangibles o intangibles, ¿ya? Y esto es bien importante desde el punto de vista de revenue management. Y ahí muchas veces aquí se cometen muchas imprecisiones. Las barreras de segmentación están hechas desde luego para lo que le sirve al cliente que queremos llegar. Pero las barreras de segmentación no solamente se producen por lo que nos conviene a nosotros como hotel, sino que nosotros ponemos ciertas restricciones por a quién no le sirve esa condición. Típicamente los viajeros, y por ejemplo, los viajeros que van de negocios, ya sea corporativos o también particulares, pero van a hacer negocios en un día de semana a una ciudad, típicamente ellos tienen mayor presupuesto, menor sensibilidad al precio que otros que quizás van a hacer turismo, que están eligiendo viajar ahí. Existen varias maneras de producir esa barrera de segmentación. Desde luego los canales de compra, como puede ser convenio corporativo, un canal que es una cosa tangible. Desde luego los tipos de habitación o cosas tangibles como puede ser el desayuno o lo que incluye o lo que no incluye. Pero muchas veces se usa las anticipaciones de compra y las noches de la semana. Si son fines de semana, es difícil que sea alguien de negocio. De esa manera que alguien que va a hacer negocios evitamos que termine pagando un precio inferior. Todo el mundo quiere pagar lo menos posible. Siempre es así y eso va a ser también en este momento. Por lo tanto, las correctas barreras de segmentación son las que nos van a permitir de que alguien que tiene mayor presupuesto no termine pagando menos. Pero al mismo tiempo, los que no tienen tanto presupuesto sí puedan acceder al hotel y por lo tanto nosotros ocupar esas habitaciones. Y esas son las barreras de segmentación. Patricio, yo no sé en qué lámina estamos en este momento. Sí, las distintas variables y barreras tangibles e intangibles que hacía mención Raúl, es importante poder identificarlas y no solamente asumir una tarifa con o sin desayuno, sino que conocer un poco más y hacer distintas consideraciones en cuanto a su ocupación, si es single o doble, anticipación de compra, longitud de estadía. También algo bien, bien importante, otros ingresos. Muchas veces pensamos únicamente en los ingresos generados por alojamiento. Sin embargo, el poder identificar otros ingresos que se estén presentando en cada uno de los segmentos que logré identificar, también nos va a permitir poder aplicar ciertas barreras específicas en ese caso para otros ingresos, tipos de habitaciones, en fin. Lo que buscamos es, nuevamente, el pescador, poder definir esas tarifas y que se vayan ajustando a cada uno de los segmentos con las correctas barreras de segmentación. Bueno, estoy viendo mientras, no se me está actualizando bien las láminas, Patricio, así que
pero estaba viendo, estamos recibiendo, estamos ya llegando hacia el final de lo que teníamos programado. Nos vamos a extender más porque estamos recibiendo súper buenas preguntas. Sí, estamos en Así la estructuración que, para el retorno, así que vamos a lo concreto ahora. específicamente con la estructuración de tarifas. Ya viendo realizando una identificación de cada uno de los segmentos, justamente lo que viene es cómo vamos a enfrentar diferentes escenarios a nivel de estructuración de tarifas. Y hemos hablado y mencionábamos al inicio de que parece más, digamos, una posibilidad que parece más correcta en este momento es poder plantearnos diferentes escenarios y no cerrarnos a una sola posibilidad, a una sola estructura de tarifas. Y justamente esa estructuración debe poder efectuar cambios considerando distintas variables, como puede ser una baja, un nivel bajo, medio o alto de demanda. Lo mismo en cuanto a rivalidad en precios. Pueden ocurrir distintos escenarios, no necesariamente hemos escuchado algunos comentarios de que puede generarse alguna fuerte rivalidad en precios, y eso parece ser, basado en algunas experiencias, algo que efectivamente podría llegar a suceder. Sin embargo, no queremos tener un escenario único y que no podamos luego efectuar algún cambio sobre esa situación. Lo mismo con la sensibilidad a los precios. Y lo clave y lo que creemos que puede efectivamente llevar a un retorno exitoso es tener esa adaptación, esa posibilidad de efectuar cambios a la estructuración tarifaria. Raúl, ¿te escuchamos? Sí. Sí, perdón, es que al parecer mi conexión no está funcionando muy bien. Hoy día por un problema logístico tuve que conectar desde la casa y no estoy viendo las láminas bien, Patricio. Pero ahí quería agregar una cosa que es bien importante. De hecho, lo quería unir con unas preguntas que han estado llegando y apuntado allá porque ahí es donde la estoy viendo. Hablando de estructuración de tarifa y segmentación. Hay una pregunta que es bien, digamos, y por eso la nombro, porque es justamente la pregunta esencial. Si la segmentación es la misma en esta situación de pandemia que la situación normal, o la estructura tarifaria que teníamos en marzo es la misma que vamos a tener que tener después, y cómo va a ser la diferencia. Justamente de eso se trata realmente lo que estamos hablando en esta última lámina. Lo que tenemos que hablar es, desde nuestro punto de vista, hay que revisar todo. O sea, nada de lo que teníamos antes es algo que podríamos pensar que nos va a seguir. Aquí, Patricio, me compartiste las láminas. Entonces, gracias. Entonces tenemos que realmente repensar cómo pueden cambiar esos segmentos y qué segmentos nuevos tenemos que poner. La situación hoy día es muy diferente. La situación hoy mismo, con los hoteles que pueden estar abiertos, pero realmente la demanda prácticamente en cero, es una situación sumamente especial. Pero luego va a venir el retorno. En la próxima semana vamos a tener a Patricia Bo, donde nos va a contar las experiencias de retorno, nos va a actualizar Asia, nos va a actualizar Europa, Estados Unidos, y también lo que está sucediendo en nuestras ciudades, y conclusiones sobre eso. Pero eso nos va a servir a nosotros para tener de referencia. Pero entonces, por lo tanto, tenemos que considerar qué pasaría en todo tipo de situaciones. ¿Qué pasaría si el corporativo es más fuerte o más bajo? ¿Qué pasaría si hay muchos hoteles compitiendo o pocos hoteles compitiendo? ¿Qué pasaría si hay una alta
rivalización de precio. Aquí René me dice si va a haber una guerra a muerte. Es difícil saberlo, pero en hotelería se dan bastante, entonces hay que estar bastante preparado. Y una manera de enfrentar eso es a través de una correcta segmentación y correcta barra de segmentación. Si tenemos que bajar el precio a alguien de manera que siga siendo cliente nuestro, es importante que no tengamos que bajarle a todos los demás que ya siguen siendo clientes nuestros. Y por eso las barreras de segmentación son la clave. Ahora, como muchas veces en la estructuración de tarifas tenemos tarifas fijas, no muchas veces, probablemente la mayoría de nuestra venta en tiempos normales es a través de tarifas fijas. Por eso, para nosotros siempre es como bien curioso que cuando se habla de revenue management se habla mucho del e-commerce. Claro, ahí es fácil de ver el revenue management porque subimos o bajamos precios y las tarifas son fácilmente visibles, pero en un hotel normal, solo una porción de su venta es a través de e-commerce. Todo el resto se produce a través de ventas directas y mucho de ellos es a través de tarifas fijas o negociaciones especiales, como pueden ser de grupos, eventos y cosas así. En todo eso hay que aplicar revenue management también. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? La pregunta ahí es, ¿cómo lo hacemos si es que podríamos tener alta o baja demanda? Lamentablemente tenemos que dar una estructura de precio o de tarifa fija a esos negocios. ¿Las cambiamos o no las cambiamos? Y de eso se trata realmente el problema de la estructuración. Y en eso, lamentablemente, no hay receta. Lo único que podemos decir es que analizar bien su propio hotel y la propia situación. Ahora, muchas variables, como decías tú, Patricio, que se pueden usar. Hay diferentes temporadas, diferentes longitudes de estadía, diferentes noches de la semana, diferentes tipos de habitaciones y una de esas y diferentes clientes. Y uno de ellos pueden tener precios más bajos y otros precios más altos. Y dependiendo cómo se nos va presentando la demanda, vamos a poder ir jugando con eso. Patricio, no sé si tiene algo para complementar de eso. Sí, acá básicamente lo que también nos están llegando algunas preguntas sobre ese punto. Es importante considerar no solamente las acciones que se puedan llegar a generar en algún segmento específico. Por ejemplo, justamente esas tarifas dinámicas, su manejo es habitualmente sencillo, ya que tengo la posibilidad de subir o bajar. Sin embargo, ¿qué pasa con esos convenios corporativos? Por ahí mencionaban de que son tarifas fijas, entonces, ¿qué hacemos? ¿Se modifica el precio o no? Por supuesto, va a depender bastante y acá no es difícil llegar a obtener una respuesta en este momento, ya que va a depender bastante de cada uno de sus hoteles. Lo que sí nosotros planteamos acá es que esta es la oportunidad y el trabajo de la estructuración de tarifas de poder plantearse cambios, de poder efectuar cambios, no solamente en lo que respecta a tarifas dinámicas, sino que en toda la venta. Y ojo, también en distintas áreas de trabajo, no solamente hablando de tarifas o precios. Ahí están haciendo llegar buenos comentarios, así que los vamos a dejar hacia el final, porque realmente ahí es donde vamos a responder varias cosas sobre tarifas flexibles o cómo podemos flexibilizar los niveles de precio de tarifas que ya están negociadas. Ahí tenemos realmente opinión y cosas que podemos aportar. Avancemos y terminemos la presentación, Patricio. Y yo quería decir una última cosa en esta. No sé si estamos en la lámina exacta que yo quería ver. Porque no. Claro, esa no me la... Bueno, una cosa que es bien importante y seguramente ahora la vamos a saltar un poco, tiene que ver con... Vamos a tener un desafío muy grande, que es poder analizar muy bien cuál es la venta y cómo se está produciendo cada una de las ventas que estamos haciendo. Entonces, por eso también, cuando hablamos de estructuración, no estamos hablando solamente de estructura de tarifas, sino que también tiene que ver con la estructura de segmentación
Y eso tiene que ser reflejado y muy bien reflejado en los sistemas de ventas, en el PMS principalmente, que es de donde siempre van a estar todos los datos. Necesitamos en este momento, y este es el momento para trabajar en eso, que todos los códigos estén bien puestos y la gente sepa usarlos bien. Cuando un agente de reservas toma una reserva, tiene que saber bien cómo usar los campos de segmento o market code, a veces tienen los PMS ese nombre, segmentos de canal, segmentos de origen, segmentos de tarifa o rate code, por ejemplo, y todo ese tipo de codificación es muy importante porque así los vamos a poder clasificar y luego vamos a poder usar, analizar usando herramientas de análisis. Entender bien cuántos vienen, en qué momento, por qué vienen. Vienen más o menos de lo que venían antes. Están respondiendo, de qué manera están respondiendo a las variaciones, por ejemplo, de disponibilidades y precios que hacemos. Entonces eso es bien importante y por eso cuando hablamos de estructuración queríamos darnos el tiempo en esta masterclass y no solamente en el webinar. Hay que considerar que cuando hablamos de estructuración es fundamental hacerlo, porque lo que va a venir después va a tener que ser entender muy bien cada reserva. Tenemos que saber si a un cliente le vamos a cobrar 100 o 90 u 80. Y tenemos que evaluar qué pasa cuando cobramos 80, qué pasa cuando cobramos 90, qué pasa cuando cobramos 100. Pero eso tiene que ser analizado a nivel de, idealmente, microsegmentos, de manera de tener bien aislado o bien identificado ese tipo de cliente y por lo tanto no aplicarle baja de precio a un cliente que no la necesita o que no es tan sensible al precio en algún momento, pero si es que hay otro que sí lo necesitamos, es bien importante. Patricio, ¿cuál es el proceso de reestructuración? Hablando de hablando de que este es el momento en que tenemos que efectuar cada una de esas acciones, justamente tenemos que tener un proyecto de reestructuración claro, con etapas que sean correctamente identificadas. Nosotros en hotelrevenue.com estamos llevando a cabo esta reestructuración para todos nuestros clientes de servicio, hotelrevenue.com. También tenemos otras modalidades y, y lo ordenamos en estos pasos, donde principalmente es poder recolectar y poder obtener toda la información de la venta de segmentos del hotel que está teniendo en este momento. Se entra en un proceso de análisis de esa información, donde adicionalmente nos planteamos objetivos. Bien importante de que lo que vimos al inicio sobre las bases de Revenue Management. El ciclo de Revenue Management debe funcionar sobre bases sólidas. Y es justamente en este proceso donde nos planteamos esos objetivos. Se preparan cada una de las estructuraciones y luego ya todo lo que respecta a llevarlo a cabo, es decir, poder configurar cada una de las estructuras tarifarias o procesos que vayamos a efectuar en este proyecto, y la capacitación y desarrollo de procedimientos también van a ser claves para el retorno, poder ejecutarlos de manera adecuada. Y no solamente es estructuras de tarifas o tarifas públicas, tarifas privadas. Lo que están viendo en este momento justamente un poco muestra el resumen de las distintas áreas que consideramos dentro del proceso de estructuración, donde debemos poder pensar y poder analizar cada uno de los segmentos que está teniendo en este momento el hotel o qué estamos haciendo con respecto a los grupos y poder efectuar y estructurar cada una de las tácticas que se van a estar realizando en estas áreas de trabajo. Perfecto. Bueno, tenemos preguntas súper interesantes. Voy a decirlo una vez más y después lo voy a volver a repetir. Nosotros en hotelrevenue.com nos dedicamos a esto y nos dedicamos a apoyar a todos los hoteles. Así que
llámenos, contáctenos para justamente poder responder sus preguntas específicas. Hay varias preguntas que son bastante específicas, otras que son más generales y las vamos a ir respondiendo. Pero las específicas sobre qué es lo que necesita su hotel, llámenos y conversemos. Nosotros hoy día, ustedes ya nos conocen, siempre apoyamos a todos y hoy día además tenemos en esta eventualidad, estamos ofreciendo servicios de apoyo para que se adaptan a todo tipo de hoteles y sabemos que los hoteles están en grandes dificultades, como toda la economía, como estamos todos, ¿no? Así que también estamos dando una cantidad de facilidades bien importante, no pierdan la oportunidad de contactarnos realmente y poder indagar con nosotros cómo poder trabajar y llevar bien a esto a su hotel. Lo que viene va a ser muy difícil y los hoteles que lo hagan bien tienen mucho mayor probabilidad que los que lo hacen mal. Y no es fácil hacerlo bien, requiere mucha experiencia. Requiere mucho conocimiento, mucha aplicación y tener la capacidad de ser muy, muy flexible. Patricio, parece que ahora tenemos la última Sí, lámina sí, que tiene que invitarlos ver con... a... Sí, acá vamos a continuar con este ciclo de webinars. Específicamente tenemos la próxima semana. Les dejamos en el chat la invitación. También se los vamos a estar enviando por correo para que se puedan inscribir para el webinar Gestión de Revenue Management en el retorno, donde vamos principalmente a trabajar sobre la otra área que habíamos visto al inicio, es decir, pronósticos y analíticos y gestión del inventario para el retorno. Sí, los invito nuevamente, métanse a LinkedIn o a LinkedIn y ahí busquen hotelrevenue.com. Tenemos una página dentro de eso y ahí estamos publicando las diferentes cosas y ahí van a estar siempre atentos a los eventos. Cuando les lleguen las invitaciones, no pierdan tiempo, inscríbanse inmediatamente y les van a estar llegando los links para conectar. Sí, Antes de ir a los contactos, me gustaría tomar algunas preguntas, Patricio. sí, la estoy mostrando en este momento, ya que también nos estaban preguntando sobre dónde contactar, cuál es el canal YouTube también, donde pueden ver el video de nuestro último webinar y en LinkedIn. Y con respecto Perfecto. a preguntas, sí, tengo Yo tengo aquí acá, una dale, selección, Patricio. adelante. Mira, una pregunta ya la respondí, que tiene que ver si este es el momento o tenemos que considerar que la estructura anterior es la que nos va a servir. Realmente, no necesariamente hay que cambiar y menos hay que cambiar todo, pero sí hay que cuestionarse todo realmente. Hay que recuestionarse todo eh, y analizar bien. No sabemos y no tenemos certeza, Patricia nos va a la próxima semana cuál ha sido la experiencia en otros lugares, que no necesariamente va a ser la de su hotel, si es que van a haber una alta rivalidad de precios o no. Hay que estar preparado para eso, pero también hay que estar preparado para que la oferta sea menos y también los costos van a ser mayores con mucha probabilidad y por lo tanto es posible que los precios no necesariamente se vayan abajo y nunca queremos iniciar ni menos continuar o fomentar una guerra de precios. Así que en cada uno de sus hoteles son responsables de las acciones que hacemos y que estimulan una respuesta de precios de parte de nuestros competidores. Entonces hay que pensar muy bien eso. Una pregunta que quería tomar es que ahí Diego nos dice cómo podríamos flexibilizar nuestras políticas de cancelación. Esa es una buena pregunta y se ha hablado mucho de eso y justamente quería hablar un poco de eso y también conocer tu opinión, Patricio. Una de las cosas que yo he estado escuchando mucho cuando hablan los expertos de la industria es que los viajes ahora y las reservas van a tener que ser flexibles. Y eso, bueno, quería hablar un poco de eso. Primero que nada, no existen ni verdades absolutas en esto. Primero que hay que tener en cuenta qué es lo que ustedes como hotel quieren hacer. Nosotros tenemos
trabajamos todos los días con algo así como 100 hoteles y todos tienen realidades diferentes, no solamente de sus clientes y dónde están, sino también cómo ellos quieren enfrentar sus propios negocios. Entonces también una pregunta que es muy clave y que nosotros también la hacemos en cada uno de nuestros procesos de estructuración es ¿qué es lo que ustedes quieren hacer con su propio negocio? Bueno, entonces yo decía, se estaba hablando mucho como que ahora todas las tarifas tienen que ser flexibles, ¿no? Y también, también los canales online han hablado de eso. Sin duda, si hay una reserva, sobre todo que estaba reservada de antes y luego los viajes no se pueden cumplir, no es tan fácil o digamos no parece un trato muy justo a veces con el cliente decirle usted no pudo viajar porque realmente es un caso de fuerza mayor. Entonces una cantidad grande de canales y de hoteles han tomado esas posturas. Y eso puede ser muy cierto realmente, y especialmente cuando queremos tener una buena relación con ese cliente y queremos que vuelva, ¿no? Y eso es, si no toda, la inmensa mayoría de las veces. Sin embargo, hay que considerar de que esto es un negocio y que también los clientes, entonces, eso es dicho por ese lado, pero por el otro lado hay que considerar de que esto es un negocio, que los clientes también ya a estas alturas saben los riesgos que están y pueden tomar, y entonces también, y por último, no hay que desperdiciar la capacidad de hacer una segmentación basada en el reembolso o no reembolso o la posibilidad de cancelar o de mover una reserva. Entonces, por lo tanto, ahí no hay absolutos. Ahora, lo políticamente correcto es decir de que hay que tener políticas de cancelación y realmente tenemos que estar preparados para eso. Y hay que poder usarlo. Yo creo que eso hay que ir viéndolo caso a caso, dependiendo del cliente. Yo creo que no es necesario descartar completamente las tarifas no reembolsables o que no se puedan cambiar. Yo creo que igual se pueden hacer y si es que el cliente lo compra sabiendo y siendo consciente, desde mi punto de vista es un trato que puede ser justo. Ahora, dependiendo de las condiciones, si se produce eso, desde luego que se puede flexibilizar. Vayan aplicando sus propios criterios, pero, por ejemplo, veíamos las líneas aéreas ahora están vendiendo y venden y no han vendido poco realmente, por supuesto mucho menos de lo que habría sido en otra situación, pero hay mucha gente que ha comprado pasajes por si es que se puede volver a viajar. Y en ese caso ellos están aplicando alguna política. Por ejemplo, la TAM, acá en Chile por lo menos, lo que nos llega a nosotros, te dice, bueno, te damos una posibilidad de cambio. Entonces, si no pudiste viajar ahora, no sé, para septiembre, porque todavía hay confinamiento y restricción de viaje, uno puede llegar y decir, bueno, viajo para el siguiente septiembre. Y se puede poner hacia más adelante. Y entonces, por lo tanto, existe esa posibilidad. Y nosotros siempre podemos flexibilizarnos ante un cliente, pero es importante de que eso, desde mi punto de vista, no lo descartemos a priori, no pensemos que no se puede hacer, porque la verdad sí se puede hacer si lo hacemos bien. O sea, ¿qué pasaría si es que vendemos una no reembolsable y cuando el cliente la compra le reconfirmamos que no es reembolsable y él nos reconfirma de que sabe que es así? Y por eso está tomando esa tarifa porque le da la opción. Entonces, no, hay que pensar eso. Las barreras de segmentación no están hechas solamente por lo que le sirva al cliente, también están hechos para producir esa segmentación y poder hacer que un cliente que tiene mayor presupuesto no termina pagando menos, pero al mismo tiempo uno que tiene menor presupuesto sí puede venir. Patricio, no sé si tiene algo que agregar ahí. Sí, evidentemente la condición de cancelación es una de las barreras que pienso son de las más utilizadas o de las más conocidas. Es de lo más estricto, además. Exacto. Es duro. Y hemos escuchado de todo y yo quería un poco relatar la experiencia que hemos tenido desde hotelrevenue.com. Hemos tenido, y como bien ahí mencionaba Raúl, todo tipo de situaciones. Desde hoteles que efectivamente han flexibilizado algunas de esas políticas para ciertas tarifas, para ciertos segmentos.
como otros que no. Y todo va a depender de la situación específica de lo que se busque en su negocio realizar. Y ahí también no dejar de lado lo que hemos mencionado, tener escenarios diversos y no cerrarse a una verdad absoluta de que nadie más va a comprar una tarifa no reembolsable de aquí en adelante. Porque sí, efectivamente, no hay una verdad sobre eso. Es el punto que, que queremos comunicar con respecto al uso de las distintas barreras. Finalmente, si quitamos todas las tarifas no reembolsables y dejamos solamente tarifas flexibles, lo que estamos haciendo es todo lo contrario, es tener un solo escenario de que ya nadie más me va a comprar tarifas no reembolsables. Y eso habitualmente estaríamos también dejando de lado el concepto de una barrera de segmentación, que en sí es poder proteger o generar una barrera de quien está dispuesto a pagar más respecto a otro cliente. Por lo tanto, hay que tener ahí bastante precaución a la hora de establecer una decisión de ese tipo, que es bien estratégica y bien Sí, y importante. hablando sobre la estructuración, una de las cosas que decimos es que justamente tenemos que tener una estructura que dé para todo tipo de situaciones. Entonces esto es como una caja de herramientas, tenemos que tener una caja de herramientas donde podamos tener de todo tipo de herramientas. Entonces, desde nuestro punto de vista, siempre tenemos que considerar de todo tipo de tarifa, incluyendo las no inflexibles, porque luego la decisión de si la vendemos ahora o no, o si la aplicamos o no a ese cliente, eso ya tiene que ver con la política de gestión del inventario, de qué tarifas tenemos disponibles en cada momento. Entonces podemos crear esa tarifa y no ponerlas a la venta ahora, pero puede ser que llegue un momento en que sí las ponemos a la venta, o las ponemos a la venta ahora para un futuro lejano, y aplicamos alguna política especial después si necesitamos. Todo eso hay que considerarlo. Nosotros en los procesos de estructuración tenemos conversaciones bien amplias con los clientes para entender bien cuál es su realidad, cómo ven el futuro, cómo quieren enfrentar el futuro, porque como les decíamos, no hay soluciones únicas en eso. Patricio y mí, yo creo que podemos seguir quizás con otra pregunta más. Yo sé que estamos pasados en el tiempo, pero quería tomar otra pregunta más. Eh, Mira, una de las preguntas, estoy tratando de recoger varios comentarios y tiene que ver con cómo hacemos con unas tarifas para que, ¿qué pasa si se nos cruzan? Es decir, ahí Sandra, pero también otra gente nos dice, yo tenía puesto una tarifa corporativa y hoy día puede ser de que la tarifa pública termine siendo más baja. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Bueno, es uno de los casos más complejos de estructuración tarifaria. Eso es algo que nosotros en tiempos normales decíamos tener una estructura de tarifa sana, de que no hayan cruces indeseados y que no se puedan manejar. En una tarifa de estructura tarifaria siempre hay cruces y la manera de resolverlo a través de las barreras de segmentación. O sea, cuando un corporativo te dice, oye, yo estoy viendo en el sitio web un precio más bajo, hay que entender de que el producto tarifario es diferente, aunque puede ser la misma habitación con o sin desayuno, también involucra una diferente política de cancelación, una diferente política de pago, a lo que muchas veces no hay par, ¿no es cierto? Típicamente las tarifas corporativas son flexibles. Entonces, ¿cómo la podemos comparar con una que no es reembolsable? Entonces, lo primero dentro de la pregunta, ¿qué pasaría si es que ahora mi necesidad de vender me hace vender más barata que mi tarifa corporativa? Ahí me preguntan, pero si yo no puedo mover la tarifa corporativa porque ya está dentro de un contrato. Bueno, los contratos realmente son contratos, justamente reflejan lo que hay que hacer, pero al mismo tiempo los contratos también pueden reconversarse y si esa es la necesidad, tú puedes ir donde un cliente y decirle, bueno, voy a tener que bajarte la tarifa. Yo creo que ningún cliente se va a oponer a eso en general, pero en general no queremos que eso suceda. Entonces, por lo tanto, hay que pensar muy bien. Ahí la manera correcta de hacerlo es poner barreras de segmentación. Es decir, que la tarifa comprable,
que típicamente va a ser la flexible, no llegue más abajo, sino que lleguemos a través de otros tipos de tarifas. Y si no, se puede ser agregar o quitar no solamente condiciones, sino también atributos a ese producto tarifario, como puede ser desayuno, early check-in, late check-out, el upgrade o cosas de ese tipo, que eso producen la barrera de segmentación. Entonces, una manera interesante puede ser, y eso hay que verlo en cada hotel, es que, muy bien, sigamos con la tarifa corporativa, pero en vez de darte la estándar, te doy las superiores y te doy late checkout. Y para eso hay que tener una conversación muy franca y muy directa con el cliente. Por eso es tan importante para el revenue management tener una muy buena, para el revenue management, para el hotel, ¿no? Tener una muy buena relación con el cliente y una fuerza de venta que pueda hablar muy bien con ellos. Esa es una de las cosas que decían. Otra cosa que decían, bueno, y en ese caso se puede aplicar, podemos garantizar la VAR a la corporativa. Bueno, el Best Rate Guarantee es una política que existe hace mucho tiempo y uno la puede usar o puede no usarla. Pero muchos hoteles a veces en este tipo de situaciones, cuando los llama el cliente y les dice, oye, estoy viendo en internet o en el público una tarifa idéntica a la mía, pero a un precio menor, es respetarle el mismo precio y de esa manera hacemos que no perder el cliente. Pero hay que tener cuidado con eso porque hay que tener mucho criterio. Es fácil bajar los precios, después volver a subirlos es difícil. Entonces, por lo tanto, hay que tener mucho criterio y no se puede dar una respuesta absoluta. Otra cosa que también no quería dejar pasar es como, si bien podemos tener con ese tipo de clientes, tener estructuras de precio, de tarifas definidas, nada nos impide como hotel hacer descuentos ocasionales, si es que los vamos necesitando. Eso es una manera también que se puede usar, útil, hay que ver si la necesitamos usar, pero eso probablemente ya es materia del próximo webinar, cómo podemos manejar los diferentes precios de la estructura tarifaria que ya tenemos creada. Patricio, no sé si hay algo más que te gustaría La correcta abordar. aplicación de las barreras y primero que todo la identificación de cada uno de los clientes nos va a permitir poder aplicar las correctas barreras de segmentación. Yo creo que eso es un punto bien importante a la hora de responder también algunas de las preguntas de las que hemos estado conversando en este momento. Y bueno, estamos un poco pasados Sí. en la hora. Les agradecemos que se hayan quedado hasta ya casi el final. Y los dejamos invitados también para nuestro próximo webinar. Acabo de poner en el chat el link donde se pueden inscribir. También les vamos a estar enviando un correo. Tenemos su contacto, ¿ya? Y por lo tanto vamos a seguir en comunicación. Sigan nuestras redes sociales, LinkedIn, también YouTube, nuestro canal de YouTube, nuestro sitio web y por supuesto nuestros correos quedan a su total disposición para que entren en contacto con nosotros y les podamos ayudar también con esas preguntas más específicas. Yo sé que hay algunas preguntas que no las hemos respondido por ahora. Son varias preguntas las tenemos. Hemos intentado abarcar gran parte de ellas, por lo que invitarlos a ponerse en contacto con nosotros y justamente a tener una estructuración para un retorno exitoso, que es el nombre que hemos tenido para este ciclo de webinars. Así es. Invítenos a trabajar con ustedes, los vamos a ayudar, van a ver que hacer un proceso bien provechoso. Donde quiera que están, podemos trabajar con ustedes, no hay problema con eso y no pierdan la oportunidad de contactarnos. Y inscríbanse ahora mismo, hagan clic ahora en el link para el webinar de la próxima semana, va a estar muy bueno. Tenemos de invitados OTA Insight, Erika Scherer. También tenemos de STR, tenemos a Patricia Bo, nuevamente que nos va a estar acompañando. Y también consultor senior de Revenue Management de RMC EI Díaz, Orlando
Páez y quien les habla también. Vamos a estar presentes en ese bien interesante webinar. Sí, eso va a ser bien interesante. Me voy a alargar un poco más. Mira que todavía tenemos mucha gente. Aquí hay gente que ya se ha salido, pero Patricia nos va a mostrar una actualización. Erika nos va a mostrar la importancia y el uso de las herramientas de inteligencia de mercado. No cualquier rate shopper hace lo mismo, pero lo importante es tenerlo y saber cómo usarlo y cómo nos influye en nuestras decisiones. Orlando nos va a hablar desde toda la perspectiva de ideas, todo el uso pronóstico y cómo usarlo y criterios para tomar decisiones. Y luego, Patricio, ahí te dejo, vamos a hablar sobre justamente el análisis de la demanda, de manera de poder ir encontrando cuáles son los productos que más nos conviene vender, a cuáles les podemos subir precio, a cuáles tenemos que mantenerlo, a cuáles los vamos a tener que bajar en cada momento y cómo es ese proceso de trabajo. Así que los esperamos. Así es. Nada más parece, ¿no? Muchas gracias por la gran asistencia que tuvimos y nos volvemos a poner en contacto la próxima semana en nuestro webinar. Que estén muy bien. Muy buenas Un tardes. abrazo. Sí, un abrazo, que esté muy bien. Cuídense. Hasta luego.